Muchísimas gracias, Maggie. En un ratito nos volvemos a encontrar. Estamos en las 9 de la mañana y 18 minutos. Vamos a recibir a nuestro próximo invitado, el doctor Andrés Damián, que es experto en medicina nuclear del CUDIM. Bienvenido, doctor. Un placer tenerlo en la mañana de Arriba Gente. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nos vamos a meter de lleno a hablar de Alzheimer, y esto tiene que ver con que el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, el CUDIM, trabaja abordando esta enfermedad, el Alzheimer, de una manera integral. Hay muchos datos que evidentemente preocupan. Tal vez el que más pueda preocupar es la previsión de que en los próximos 30 años esta enfermedad estará multiplicando por 3 su incidencia. ¿Cuántos uruguayos se estima que padecen Alzheimer? Y en este momento probablemente más de 50.000 uruguayos tienen Alzheimer actualmente. ¿Y por qué es entonces? Porque de allí parto con la pregunta, ¿no? Es decir, más de 50.000. ¿Y por qué suponer que en 30 años la incidencia se estaría triplicando? Bueno, hay un proceso de envejecimiento poblacional que todos conocemos. La expectativa de vida está aumentando. Sí. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que está relacionada con la edad, o sea, generalmente se da en personas mayores. Y este aumento del porcentaje de población que tiene más de 65 años probablemente haga que la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer aumente en los próximos años. Esto va a afectar a muchos países de la región. Se prevé que sobre todo va a afectar a países de ingresos medios y bajos. Y bueno, es por eso que se espera que para países de la región seguramente la prevalencia de la enfermedad se multiplique por 3 para el 2050. Seguramente para Uruguay al menos por 2, digamos. Pero sí, se espera que entonces la prevalencia de la enfermedad aumente, y es un problema significativo para nuestro país, porque es una enfermedad que requiere mucho, no solamente tiene un impacto muy importante en el paciente, en su familia, en los cuidadores, sino además en todo el sistema de salud, porque es una enfermedad que se prolonga por años y que requiere, digamos, un esfuerzo importante de toda la gente involucrada para tratarlo. ¿Las tasas de incidencia de Uruguay son similares a otros países? ¿Es mayor, menor? Tenemos una tasa de incidencia similar, digamos, a los países de la región. Hay datos epidemiológicos que dicen que estamos, digamos, dentro de los rangos esperables. De todas maneras, Uruguay tiene la particularidad en el contexto de Latinoamérica que tenemos una población bastante envejecida en comparación con otros países de Latinoamérica. Entonces, esto de alguna manera determina de que haya una prevalencia que es significativa. Y este anuncio, perdón, de que se multiplicaría por 3, ¿es solamente en relación al aumento de la población envejecida y a la expectativa de vida, o hay otros factores, y ahí ya empezamos a hablar un poco de qué predispone, ¿no?, al Alzheimer? ¿Hay otros factores que están jugando su rol también? Digamos, la Organización Mundial de Salud y otras organizaciones han previsto este aumento para todos los países de la región. Esto es algo que ya se manejaba y se prevé que va a ser así. La edad, digamos, de la población es un elemento muy importante en este aumento, pero sí, definitivamente hay acciones que uno puede tomar para prevenir este tipo de situaciones. En sí, bueno, en CUDIM, entre las líneas en las que estamos trabajando, parte de ello, digamos, es la evaluación de estrategias preventivas, digamos, del desarrollo de deterioro cognitivo. O sea que, si bien es una enfermedad que, bueno, la causa no está completamente clara, pero sí determina un deterioro cognitivo progresivo, hay cosas que uno puede hacer, por ejemplo, tener una dieta saludable, ejercicio físico o estimulación cognitiva, que hacen que uno pueda de alguna manera disminuir la probabilidad de que se generen los síntomas. Justamente iba a apuntar a eso. Es decir, el trabajo de CUDIM es un trabajo que aborda la enfermedad a nivel integral. ¿Cuándo comienza el trabajo? Es decir, uno dice Centro Uruguayo de Imagenología Molecular. ¿A partir de qué situaciones, de qué indicios ustedes no solamente detectan la situación del paciente, sino que pueden intervenir en prevenir que el deterioro sea más rápido, mayor, etcétera, etcétera? Es decir, ¿en qué se apoyan y
para saber qué herramientas puede tener uno el día de mañana para tratar de frenar el avance de esa posible enfermedad. El CUDIM, digamos, como institución, es una institución que ataca este tema a través de distintas vías. Por un lado está la investigación científica en el área, investigación preclínica, en la cual se estudian los mecanismos subyacentes a la generación de la patología. Esto es, digamos, trabajo científico de generación de conocimiento acerca de los mecanismos que están involucrados en el proceso de la degeneración, que todavía no están del todo claros. Por otro lado, en el CUDIM también, como ustedes saben, disponemos de la técnica PET, que es la tomografía por emisión de positrones, que es una técnica que permite ver en imágenes procesos moleculares específicos que pasan dentro del cerebro. Por ejemplo, el depósito de determinada proteína, la neurodegeneración, o sea, la muerte de determinados componentes celulares del cerebro. Esto se puede usar en proyectos de investigación en donde uno puede ver, digamos, cuáles son los mecanismos que están involucrados en la enfermedad, y además disponemos de herramientas diagnósticas con estas mismas técnicas, y por lo tanto hay un trabajo clínico en sí en el cual uno puede ver en un paciente determinado si hay un proceso degenerativo o no, si tiene un depósito de una proteína característica del Alzheimer o no, y eso lo ve uno en el paciente y de esa manera puede inferir en el diagnóstico para caracterizarlo bien clínicamente y de esa manera que tenga el mejor tratamiento posible. Entonces, el abordaje de la institución va desde el estudio de los mecanismos subyacentes a la enfermedad hasta el trabajo clínico con pacientes y la investigación clínica para comprender mejor la enfermedad y el estudio específico de los pacientes. Es decir, todos los diagnósticos de Alzheimer podrían pasar por CUDIM para dar exactamente con la medicación necesaria, porque cuando hablamos de Alzheimer queda ahí como una cosa negra, ¿no? De que es un proceso de deterioro que no conocemos bien, que no tiene marcha atrás y que es muy difícil de manejar por el paciente y por la familia, ¿no? Es muy importante esa pregunta en el sentido de que no todos los pacientes van a necesitar hacerse un estudio en CUDIM. Y esto me refiero a los estudios clínicos. La mayor parte de los pacientes, frente a un deterioro, por ejemplo, pérdida de memoria o alguna alteración o algún síntoma que tenga el paciente, lo que tiene que ir es su médico de cabecera. Lo va seguramente o no, bueno, referir al especialista. Se van a hacer testeados formales para ver si existe un grado de deterioro real o es algo que puede ser olvidos esperables para la edad. Y la gran mayoría de esos pacientes no van a necesitar un estudio de CUDIM. Pero hay situaciones clínicas específicas, cuando se dan determinados síntomas, cuando no queda clara la causa del deterioro o está en una etapa muy incipiente, en los cuales los estudios de CUDIM pueden ser muy buenos para determinar cuál es el proceso que está detrás, digamos, de esos síntomas que está manifestando el paciente. Doctor, sabe que nos están mandando muchísimos mensajes los televidentes con una gran cantidad de preguntas, pero hay una recurrente que es: ¿a partir de qué edad, y si es que hay una edad en la que se manifiesta el Alzheimer? Uno normalmente lo asocia a las personas mayores, a los adultos mayores, pero ¿hay personas jóvenes o que todavía no han ingresado en la vejez que comienzan a tener estos síntomas de Alzheimer? Sí, típicamente la enfermedad de Alzheimer, la forma más clásica se da luego de los 65 años de edad. De todas maneras, se encuentra lo que denominamos la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, que son pacientes que comienzan con los síntomas antes de los 65 años de edad. No son la mayoría. Generalmente, digamos, puede ser asociada a una forma familiar de enfermedad de Alzheimer porque si bien la mayor parte de los casos no tienen un componente hereditario marcado, puede haber formas familiares en las cuales los síntomas comiencen más tempranamente, esto es, antes de los 65 años. Pero la mayor parte de los casos va a comenzar después de los 65. ¿Y a qué cosas debemos estar atentos? Digo, el entorno familiar, uno mismo, ¿a qué cosas se debe estar atentos? De alguna manera estoy preguntando cuáles serían esos primeros síntomas. Usted habló recién de pérdida de memoria, que inclusive puede ser una distracción o algo, no siempre apunta a eso, pero ese es uno. ¿Qué otras cosas puede haber que uno comience a notar? Generalmente son síntomas que se dan progresivamente, o sea que progresivamente van aumentando
puede haber alteraciones en distintos dominios cognitivos. Uno es la pérdida de memoria, que es una cosa que típicamente se describe en la enfermedad, pero hay también otras alteraciones en la orientación. Hay formas menos frecuentes que pueden tener incluso, como comenzar con una presentación con alteraciones del lenguaje, por ejemplo. Con esto quiero decir que los síntomas van a ser variados, pero lo más importante en esos casos es consultar al médico de cabecera. Es el médico de cabecera que va a ver la situación del paciente, va a ver qué grado hay y va a ver si hay que hacer estudios adicionales para testear formalmente si hay un deterioro. ¿Y el paciente es consciente en el momento que se está produciendo el síntoma? Es decir, él nota que tuvo un pequeño bache, una pérdida de memoria, algo que le comienza a llamar la atención, o lo que acaba de decir usted en el lenguaje, el decir, ¿y esto lo nota? Bueno, eso varía, si hablamos de la enfermedad del Alzheimer, varía durante la progresión de la enfermedad. Puede haber, uno puede notar, digamos, algunas cosas y eso puede cambiar progresivamente. O sea, puede ser que en algún momento, en etapas, digamos, un poco más adelante, el paciente no se dé cuenta, digamos. Claro. Pero bueno, eso puede ser variado y puede uno notar alguna cosa así. ¿Dónde debe estar la alarma? Porque problemas de memoria 2x3 tenemos, o si estamos muy cansados, a cierta edad a veces empiezan a ocurrir deterioros cognitivos que no necesariamente son Alzheimer, pero ¿dónde debemos prender las alarmas para no consultar ya con un estado más complicado o que tenga, digamos, un margen de acción más reducido? Generalmente se da mucho que, digamos, las familias notan algún tipo de alteración, ya sea en la memoria, en el manejo habitual del paciente. Incluso a veces uno puede seguir con sus actividades de la vida diaria y tener de todas maneras sentir alguna alteración o que la familia note alguna alteración. Puede haber algunas cuestiones de memoria incipientes, pero en esos casos lo más importante es ver al médico de cabecera. Soy un poco insistente con eso, pero es, digamos, una cosa importante porque de alguna manera es el médico que va a diferenciar si son cosas que puede tener uno de repente por una situación particular o a veces estar en una situación en la cual, bueno, tengas alguna alteración de memoria y a veces relacionadas con la edad normalmente y diferenciarlo de lo que es un deterioro cognitivo formal, que es algo que se testea específicamente. ¿Y cómo es el tratamiento? Es una enfermedad que está siendo estudiada, hay avances, a veces hay noticias, ¿no?, de que aparece algo, que daría una esperanza. ¿Cómo son los tratamientos actuales? ¿Qué posibilidades hay? ¿Y cómo estamos en Uruguay en esa relación? Bueno, en este momento hay tratamiento no hay ningún tratamiento que revierta la enfermedad en este momento. Hay tratamiento de los síntomas. Seguramente ustedes habrán visto que hace pocos meses la FDA aprobó una medicación contra el amiloide, que es este depósito de proteína que se da en el cerebro específico que, digamos, entre los estudios que tenemos disponibles en GUDIM, es un poco para ver si existe el depósito de esa proteína. Igual, de todas maneras, la aprobación de ese fármaco todavía, si bien lo aprobó la FDA, no fue exento de polémica y todavía se está juntando información acerca de la efectividad en cuanto a, por lo menos, enlentecer por unos meses o más tiempo la progresión de los síntomas. Y doctor, ¿En Uruguay qué tratamientos hay disponibles? En Uruguay, bueno, generalmente se hace un manejo integral de la enfermedad. Hay medicación disponible para los síntomas, digamos, que se puede dar. Pero bueno, va a ser el neurólogo clínico, el geriatra o el especialista que lo vea el que va a determinar, digamos, el tratamiento. Y tenemos estadísticamente, obviamente supongo que en cada paciente hay una situación particular, pero estadísticamente hay un proceso en el que se sabe que en determinado tiempo la enfermedad ya marca síntomas de los que conocemos habitualmente cuando alguien nos dice que directamente ya la pérdida de memoria es el no reconocimiento de aquellas personas que me rodean, de los familiares más cercanos, por momentos sí, por momentos estar en otro mundo. ¿Hay un proceso marcado en un determinado tiempo?
Sí, actualmente se sabe, y esto se ha juntado información al respecto, que los depósitos de amiloide, que son una de las características de la enfermedad, Sí. se dan muchos años antes de que comiencen los síntomas. Más de seguramente 15, 20 años, antes comienza a depositarse esta proteína en el cerebro. En ese momento el paciente puede tener, tal vez no tener ningún síntoma. Luego comienza una etapa de lo que se llama el deterioro cognitivo leve, que el paciente empieza a tener algún síntoma incipiente, pero puede seguir con sus actividades de la vida diaria, y luego ya pasar a una etapa de deterioro cognitivo donde los síntomas se hacen más marcados y se configura la demencia. O sea que hay es un curso progresivo de la enfermedad, porque es una enfermedad neurodegenerativa de curso progresivo, que va pasando por distintas etapas hasta llegar a la etapa de demencia, en donde bueno, los síntomas son muy claros. Son los que... Voy a hacerle una pregunta que muchos se pueden estar realizando, obviamente me la hago yo, y más a la luz de la rapidez con la que el mundo salió a solucionar el tema del SARS-CoV-2, un virus del que desconocíamos absolutamente todo. De hecho, todavía no tenemos idea de realmente de qué manera surgió y cómo surgió. Todavía hay investigaciones en curso, pero la cuestión que el mundo científico se dedicó a tratar de salvar al mundo de la pandemia, o por lo menos amortiguarla, y empezamos a tener vacunas. Y usted me dice que esa proteína que comienza a depositarse en el cerebro puede hacerlo muchos años antes de comenzar a tener síntomas. Es imposible bloquearla entonces, es decir, es imposible bloquear el ingreso de esa proteína al cerebro. Yo sé que puede ser una pregunta excesivamente simple, pero es lo que uno dice. Bueno, bloqueen el ingreso de esa proteína, anúlenla, amortígüenla, y entonces no tendría el problema del Alzheimer. Bueno, es una línea de pensamiento que en sí, digamos, es interesante el planteo, en el sentido de que gran parte de los ensayos clínicos, o buena parte, han apuntado justamente al amiloide como estrategia terapéutica. De hecho, el aducanumab que se aprobó va hacia el amiloide, o sea, apunta al amiloide como estrategia terapéutica. Pero hay que tener en consideración de que la enfermedad de Alzheimer no es solamente el amiloide, y que es un conjunto de procesos muy complejos que incluyen fenómenos neuroinflamatorios, depósitos de ovillos neurofibrilares. No quiero entrar en la jerga, pero bueno, digamos, un montón de procesos, y que el depósito amiloide es uno muy evidente, pero bueno, hay otros. Pero no es el único. No es el único. Claro. Entonces, como estrategia terapéutica es muy interesante, y se están haciendo ensayos al respecto, y también con otras aproximaciones para ver si se puede encontrar una cura de la enfermedad. Doctor, ha sido más que amable, un placer haberlo tenido en la mañana de Arriba Gente. Muchas gracias a ustedes. Hemos estado dialogando con el doctor Andrés Damián, experto en medicina nuclear del CUDIM.